Bueno, y aquí estamos en su programa, nuevamente Baúl de Nadie. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en las redes sociales, denle me gusta y si tiene algún comentario también es bienvenido. Señores, Friusa, todavía sigue candente este tema. Yo debo decirles a ustedes que yo estuve presente, que a mí nadie me puede contar, porque yo estuve ahí todo el día. Estuviste en el lugar de los hechos. Estuve en el lugar de los hechos. Para que nadie te cuente. Estuve adelante, estuve antes de comenzar la marcha. Es decir, digo esto porque he visto que hay algunos medios, de esos medios poderosos del país, que han querido cambiar la versión de los hechos, han querido tergiversar lo que realmente pasó. Yo debo decirles a ustedes, señores, llegamos temprano a la marcha, no eran ni siquiera las 2 de la tarde. Fui con un grupo que me convidaron para nosotros rentar 2 autobuses en vista de que los autobuses que estaban ya pautados se llenaron de una vez. Y bueno, fui en un grupo de 18 personas, en la mayoría de ellos periodistas, entre los que estaban Colombia Alcántara, Ariel Lara, Peguero, o sea, la mayoría eran periodistas y algunos abogados como Yutin Curi, Pantaleón y esta servidora. De manera que las personas que fuimos ahí, por lo menos en esos 2, eran 2 minibuses, éramos gente que ni nos pagaron, ni siquiera el transporte tuvimos que hacer una colecta. Bien. Sí. Claro, te estoy diciendo todo cómo pasó. De hecho, hasta meriendas tuvimos que llevar. Yo fui de las que llevé, o sea, un plato para nosotros tener algo de comer. Que no nos pueden decir que nos pagaron la guagua, que fue asunto político, ¿verdad? Y además que somos gente que trabajamos y vivimos de lo que nosotros producimos. Dicho todo esto, señores, cuando llegamos a una calle, porque nosotros no fuimos a Friusa propiamente dicho, nosotros recorrimos una calle. Esa calle le dicen Avenida Libertad, creo que es. En el sector de Friusa. En la calle que conduce a Friusa, repito. Si tú me dices que ustedes apenas le permitieron andar... Una calle. La calle que entra... Que es la calle que está justo enfrente del semáforo que sale a la autopista prácticamente. Ellos estaban prácticamente en el mirador de Friusa. O sea, exacto, como en el mirador de Friusa, se puede decir. Es decir, que a ustedes no... Esta significa calle, que a ustedes no le permitieron entrar... A Matamosquito, por ejemplo. Tú estás loco. No, miren ni a Friusa, bien, porque Friusa, según se dice, según he escuchado, no he ido por ahí, pues Matamosquito está dentro, un poquito más retirado de ahí. Sí. Esta es la calle, la Avenida Libertad. Entonces, tiene más o menos como 2 kilómetros, 1 kilómetro y algo. Esa calle, las autoridades se colocaban de este lado y de este lado y nos hicieron un espacio sobre la calle, pero de las aceras para los lados, ellos hacían cadenas de militares. En las bocas calles, callejones o cualquier huequito que pudiera desviar al transeúnte. Así que ustedes lo dirigieron. Nos dirigieron. Con tiempo se plantaron, hicieron una cadena de lado y lado. De lado y lado. Aceras, que cuando veíamos... Y es aquí que ustedes van a... Exacto, que cuando veíamos, por ejemplo, yo que estaba muy sorprendida, en mi vida nunca había visto tantos guardias juntos. Esa es la verdad. Eso parecía... Tú no estudiaste en la UAS. Eso parecía que era una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dirigimos, vamos a aclarar todo aquí. Yo voy a aclarar todo porque no es bueno que estén dando versiones equivocadas al pueblo dominicano. Cuando nosotros llegamos, que faltaba para las 2 de la tarde, que era que estaba pautada la caminata, ni siquiera Ángelo de la antigua orden había llegado. Se supone que él iba a iniciar la caminata. Se supone que él debería estar de primero. Pero adelante. ¿qué sucede? Decirte allá fue. No, pero pues yo vi entrevista de Ángelo. Pero llegué temprano. Bueno, si Ángelo llegó, no se había
apersonado ahí, ¿verdad? Ok. Que nosotros sí estábamos ahí frente a una cadena famosa de pollo. Atención país. Bien. Esta es la versión desde el lugar de los hechos. Por lo menos las mías, ustedes la pueden creer porque yo estuve ahí. ¿Qué sucede? Que cuando dan las 2 de la tarde, nosotros que estamos sentados todos esperando que inicie, vemos el molote que ya va caminando. Bueno, pues presumimos que era Ángelo que había iniciado, pero no era Ángelo. Eso es lo primero. Quien había llegado y también pensaba que el molote que iba adelante era Ángelo, era Alofoque. Ok. O sea, parece que entre ellos no había esa comunicación. No había esa coordinación, porque hay que decir las cosas como son. Nosotros tampoco sabíamos, repito, que era Alofoque que iba con su grupo. Vamos a hacer para que la población entienda lo que tú estás explicando. Es decir, que ustedes estaban en un punto esperando que llegara. Claro, que iniciara. Entonces, está en otro punto también, Alofoque. Alofoque llega. Rafael Paz y otros comunicadores están en otro punto y arrancan ellos también. Ustedes luego arrancan porque ellos están pensando que ya también Ángelo arrancó. Eso fue lo que pasó. Y si ustedes ven algunas entrevistas del grupo que andaba conmigo de periodistas, van a ver que esa es la versión. Cuando comenzamos a caminar, empezamos caminando, vuelvo y les repito, por el espacio que las autoridades dejaron limpia para que nosotros camináramos. Todo iba en orden. Era un grupo muy grande, debo decirlo. Había mucha juventud, señores. Yo me quedaba con la boca abierta. Había tanta juventud que yo no lo podía creer. ¿Se están integrando la juventud a las protestas sociales? Que está despertando en República Dominicana. Y no solamente de Santo Domingo. Había gente de Santiago, de La Romana, de Samaná, del Ceibo. Es decir, ahí llegaron guaguas de diferentes puntos del país, pagándolo con su dinero. Porque incluso hay muchísimas publicaciones donde la gente habla y dice cómo se costeó su viaje. De manera pues que nosotros avanzamos, llegamos, veíamos la guardia que hacían las cadenas con armas largas, muy uniformados, unos uniformes nuevecitos que parece que lo estrenaron ese día. Uh-huh. Y bueno, nosotros continuamos en paz, marchando. Lo único que llevábamos era por ejemplo, botellas de agua. Yo iba con Justin Curry y Damari Patrocinio, llevábamos una bandera grande, los tres. Bueno, el tema es que llegamos a un punto como una subida, ¿verdad? Que es donde está justamente, tengo entendido, la entrada de Mata Mosquitos. Cuando llegamos ahí, veo un camión grande. También habían unos, ¿cómo se llama esto? Como unos obstáculos a la entrada de ese barrio. Pero también estaba la guardia, la policía. Había acordonado, había puesto. Eso estaba hecho hacía par de días. O sea, esa preparación no fue de que se hizo ahí mismo. No, eso estaba listo. El libreto estaba montado, para decirlo claro. Cuando yo veo que 2 camionetas de la prensa se están devolviendo, yo le digo a Damari, pero ven acá, ¿y qué? Aquí se acabó, porque te estoy hablando como de unos 10 minutos. Ni 2 kilómetros. No, 1 kilómetro y algo. Cuando yo veo que ellos se devuelven, bueno, pues yo digo, pero ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a devolver. En eso, Alofoque está más para adelante. Y yo estoy mencionando ese nombre, no porque lo quiera mencionar, pero yo quiero que todo el mundo esté aquí claro en lo que realmente atención pasó. Atención país. Él estaba más para adelante que yo y sus acompañantes, porque él andaba con un grupo, hay que decirlo. Entonces, cuando él fue que él le preguntó a ellos que si podía pasar, ahí fue que ellos le contestan que no, que eso está pautado, que solamente es esa carretera que yo mencioné. Que el punto final es 1 kilómetro, es simplemente que se fueron a pasear a un kilómetro y medio. Nosotros paseamos como 1 kilómetro y algo, de la entrada hasta donde queda la boca entrada de Mata Mosquito. Okay. Entonces,
llegamos a ese punto, ¿verdad? Que te estoy diciendo que es como una subida. Ahí llegamos. Y yo veo que todo el mundo se está devolviendo. Yo estoy con mi bandera, estamos mirando para allá, yo estoy viendo los obstáculos que hay, veo que ese grupo estaba ahí preguntándole a los guardias si podían seguir. Entonces, de repente, yo siento que está cayendo agua. Sentimos que está cayendo agua, pero también sentimos que estaban tirando piedrecitas. Y piedras a veces un poquito más grandes. Era como arena. Como no, cacajo. Como cacajo. Así que le dicen. Cacajo, de eso que se usa en la y construcción. Además, gravilla. Ese es el nombre correcto, perdón. Y además. Pero te habló un constructor, fue. Sí, ¿verdad? Y además, señores, yo escuchaba las pistolas o revólver o armas de fuego. Detonando. Cuando la detonaban. Yo tengo videos que se oyen todos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos como a desesperarnos porque estamos todos juntos. No sabemos lo que está pasando allá en la entrada. En la entrada. Sí veíamos donde están los guardias parados. Claro, para impedir que se haga la marcha. Pero además veíamos que durante estaba el obstáculo, del otro lado estaban los nacionales haitianos. No muchos, también debo decir eso. Ahí no habían haitianos. Prácticamente. Para lo que se dice que hay más de 100,000, ahí no habían haitianos. Se veía 1 y 2 del otro lado. Pero cuando uno alcanzaba a ver allá en las favelas, o yo no sé cómo le llaman a eso, yo no sé si estaban abajo de la cama. Favela es en Brasil. No, pero le dicen o gueto, algo así. Gueto, sí. Yo no sé si fue como se dijo en principio, que sacaron a los haitianos para otras localidades hasta que pasara la marcha. Sí, que eso se comentó. A veces no es que lo sacan, a veces sí, lo sacaron. El haitiano, señores. Y ellos también se iban. Eran las dos cosas. Yo sé por qué se lo digo. Entonces, incluso lo iban a llevar al día siguiente. Entonces, atención, país, se está dando la versión de los hechos de lo sucedido en la marcha patriótica este 30 de marzo. Que es la siguiente convocatoria, tú dices. Bueno, ahora tenemos tú estás dando la versión real desde el lugar de los hechos, de lo que sucedió. No porque te contaron, no porque alguien lo vio en la televisión o alguien preparó un boquejo. No, tú estuviste en el lugar de los hechos y viste, sentiste en carne propia lo que el atropello, si se puede decir, fue un atropello que cometió el gobierno. Y repito, fue un libreto que ya la policía lo tenía montado. Miren, no crean nada más de lo que yo le estoy diciendo, porque fue así. Inclusive cuando se arma ese problema, porque uno estaba confundido, todo el mundo comienza a correr y se armó, tú ves lo que se arma como un grupo de cadena. Déjame decirte que a mí me sacaron de ahí. Yo cuando vine a ver, yo estaba fuera de ese grupo. ¿Y no te diste cuenta? Yo no caminé, a mí me sacaron prácticamente. Con decirte que mis compañeros no salieron conmigo. Yo los buscaba y no los veía. Es decir, el molote se asusta y rápidamente comienzan a salir de ese lugar, de ese pedacito que les estoy diciendo. Del encierro que produjo el gobierno, el encierro a donde lo llevó. Yo digo a un que fue una emboscada. Fue una emboscada. Cuando yo vengo a ver, yo estoy ya prácticamente por lo menos fuera de ese escenario. Porque el grupo corriendo y también a los foques que ya le habían explotado las bombas lacrimógenas, ese mismo grupo pues salió huyendo. Entonces yo me veo fuera y digo, bueno, ya la cosa parece que está peligrosa, yo no voy a volver. Porque luego que la gente se da cuenta de que es la misma policía y es para que no entremos, permíteme decirte que la gente se devolvían. O sea, se veían afuera, pero decían, pero no. Fue la policía que tiró agua, son ellos que están tirando los perdigones, la gente se devolvía. Yo no me devolví porque no voy a hablar mentira. Yo lo que dije fue, bueno, ya yo salí, no me voy a seguir arriesgando porque ahorita se sigue armando un problema y cuando viene a ver, porque señores, no, yo oía, disparos se oían inclusive. Entonces, una vez fuera, comencé a llamar a mis compañeros. ¿Dónde están? Vamos a salir de aquí. Les recomendé, creo que ya definitivamente esto se va a dañar porque ya la gente estaba
incluso irritada. La gente estaba muy incómoda porque se dio cuenta que las autoridades tenían eso planificado. La señores. gente no fue ahí a provocar problemas, Ahí simplemente no había fue a hacer nadie una marcha. provocando nada, ni siquiera el señor del ese que tiene la sentir patriótico emisora, dominicano. el edificio rojo, ni siquiera ese que es un lioso, como dicen, ni siquiera él. Él fue y cuando le dijeron que no, ahí mismo le explotaron la bombita. Entonces yo le quiero decir realmente a todos los que nos están sintonizando que todo eso fue un montaje de las autoridades. Irresponsablemente la policía atentó contra nuestra seguridad, contra nuestra integridad física. Realmente ahí no habían grupos externos, como dijo la policía, que unos borrachos, que una gente que estaban tomando. Eso es mentira. Yo no te puedo decir que no habían gente que tenían botellas en la mano, pero yo lo que veía era agua. Entonces, le quedó muy mal el libreto a las autoridades, porque déjenme decirles que ahí pudo haber una tragedia. Ahí pudo haber una tragedia porque, repito, la gente se irritó mucho cuando vio que fue una provocación prácticamente. Y que todo respondía a que nosotros no traspasáramos esa barrera y viéramos la realidad de lo que es Friusa. ¿Qué tú entiendes que pasó o qué debe pasar? Porque si tú le estás diciendo a la población dominicana que fue algo preparado, un escenario armado, donde lo llevaron a un cuello de botella, le dijeron, es como que lo trajeron, miren, párense aquí y ustedes van a caminar 1,5 kilómetros y de ahí se van a devolver en esa marcha. No les permitieron a ustedes penetrar verdaderamente, hacer un recorrido, por lo menos por la calle principal de Friusa, enterarse y ver y darse cuenta de que verdaderamente Friusa es un lugar que está controlado por ilegales haitianos. Es territorio haitiano. A eso fue que fueron esa marcha, entiendo yo. Es territorio haitiano y ahí mandan los haitianos. Eso fue lo que tú pudiste observar y ver. Déjame decirte algo antes de yo darte la palabra. Ya cuando yo me vi un poco fuera de esa concentración, las cadenas de militares seguían, obviamente. O sea, a los lados nadie podía pasar. Y yo dije, bueno, déjame yo grabar este video porque yo voy a hacer una intentona de que voy a entrar, a ver qué me dicen. Y voy y me le acerco a unos militares que están en cadena y le digo, mire, caballero, yo quiero pasar para allá para hacer unas fílmicas. Yo vengo de un programa y quiero incluso entrevistar a alguien de por ahí para ver cómo viven. No, usted no puede entrar. ¿Pero por qué? No, porque tenemos órdenes estrictas, superiores, de que nadie, ningún manifestante puede entrar. Le digo, pero bueno, yo soy dominicana, yo entiendo que tenemos libre tránsito y todas esas cosas que uno le dice. Y dice, no, es que si tú entras, yo no te puedo garantizar que tú vas a salir bien de ahí. Yo lo tengo grabado con sus palabras. Nosotros no podemos garantizar nada si tú cruzas para allá. Y yo, pero que eso no es nada y no va. Sí, señora, siga su camino y no intente, no por aquí, por ningún lado, traspasar. Y déjenme decirles, señores, que ya ahí yo entendí que lo que nosotros teníamos pensado de que Friusa era tierra de nadie, como le digo yo, es real. Tierras extranjeras. Es real. Ahí mandan los haitianos, es inhóspito, no hay carreteras, viven en hacinamiento total, viven hasta 20 en una sola habitación, porque luego ya empezamos a investigar con los lugareños, que son dominicanos, y nos explicaban realmente cómo viven ahí dentro. Tenemos un Haití pequeño que se llama Matamosquito, pero no solamente ese, hay más. Hay 2 o 3 barrios que son aledaños, que forman parte de ese territorio, que se dice inclusive está controlado por un primo de una banda que la dirige Barbecue en Haití. Sí, eso se ha comentado. Esa es mi realidad. Otra cosa, finalmente, cuando ya nosotros nos íbamos, sobre las 5 de la tarde más o menos, estábamos ahí en esa cadena que yo le dije de comida, esperando los autobuses para retornar a Santo Domingo. No eran las 5 todavía. Cuando los manifestantes, como les dije, seguían devolviéndose. Y yo incluso hice un video y dije, señores, no hay garantía ya. Porque yo sé que cuando ese grupo entre, la policía no va a seguir respondiendo. Y ciertamente las bombas explotaban ahí, en ese lugar donde estábamos nosotros
ya para irnos. O sea, las bombas lacrimógenas, ellos vinieron Los y nos chorros de agua, las tiraron, la y nos las gravilla. tiraron prácticamente en los pies, sin nadie estar haciendo nada. Es decir, fue un abuso de autoridad y pudo haber pasado una desgracia. Y yo quiero hacer hincapié en eso al gobierno dominicano, que dice que aquí no hay territorio ocupado por nadie extranjero. Sí, sí lo hay. Y ustedes no tienen ningún control. Me cuentan incluso que son hasta socios las autoridades de esas bandas que operan ahí. Salió una gente de por ahí, decía, el narcotraficante ese que manda por aquí, el que manda aquí, está dándole dinero a la gente para que venga a hacer un desorden, pero que le estaba dando en ese momento, no que ya le había pagado para que la gente... Que en ese momento estaba incentivando motivando económicamente para que fuera a provocar a los dominicanos. Eso decían algunos lugareños del lugar, que el que manda ahí, un tal narco, era que estaba propiciando que se armaran esos desórdenes. De manera, esa es mi versión, alguien que lo vio en persona, no me lo contaron. Si ahí se armó algo, como ellos quieren decir, fue después que nosotros estuvimos ahí. Pero durante, lo que pasó fue eso que yo les describí, y muy lamentable, de verdad. Yo espero que esto haya sido un gran ejemplo para las autoridades, que entiendan que tienen que protegernos, no enfrentarnos. Y que si aquí hay alguien a los que deben... vamos a decir, enfrentar. No solamente enfrentar, sino comenzar a sacar a los ilegales. Nacionales haitianos que están ilegales. Sí, Maritza, yo tenía mucha preocupación por ti y creo que se la expresé a Felidonia. Y no lo digo con ninguna, digamos, displicencia. Yo estaba preocupado porque yo conozco los guetos de hacinamiento que hay por narcotráfico, por asuntos raciales, por asuntos de nacionalidades, y en qué se convierten. Uh-huh. Pero no estoy hablando de guetos tan grandes como Friusa, porque donde está la parada del metro, del kilómetro 9, esa cuestión que hicieron de negocio ahí, que ahora la desbarataron, que eran unos tarantines que hizo Francisco Peña, ahí se escondían armas, ahí se traficaba con todo de noche. Un parque es un pedacito, muy bonito, es un pedacito, muy hermoso. No, yo te estoy hablando frente a la parada del 9, ahí mismo. Que hizo unos kioscos, Francisco Peña, para dárselo a su gente. Es lo que quiero explicarle, sobre todo a la juventud, Luis, que no está viendo. Eso era un parque. Yo también. Eso anteriormente era un parque muy bonito, muy hermoso. Sí. Lleno de árboles, de banquitos, donde tú te sentabas a esperar a alguien que venía del interior o a alguien que se iba. Y el actual alcalde, tenemos que decirlo, invadió esa parte y lo entregó a particulares. Hizo muchísimos kiosquitos para como él es. Como él es. Perfecto. Como él es. Pero yo no quiero atacar a Francisco Peña porque yo me comprometí que es mi vecino, no porque sea mi vecino. Sí, ¿verdad? Es tu vecino. Sí, pero a no atacarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque si la población de ahí lo reelige, bueno, ¿verdad? Allá ellos. Correcto. Claro. Allá ellos. Y él lo sabe, que yo le he atacado frontalmente y aún así él me saluda, porque él es así. Francisco Peña es un tremendo tipo, un tremendo personaje. Pero volviendo a los guetos, yo conozco Friusa, cuando ustedes no se imaginaban Friusa, que el turismo era incipiente, porque yo tenía casos de tierra en Michi en el 91, 92, y eso era... el cruce de Friusa, yo para meterme para allá y ir para Miche y para esos sitios. Y era de lugareños, ¿tú entiendes? Dominicanos. Podía haber gente descendiente, una que otra, de haitianos que estuvieron en Batelle, cosas así, pero eran los menos y eran dominicanos. Dominicanos porque su tatarabuelo y requete tatarabuelo quizá vino de Haití alguna vez, pero creó familias que ya eran dominicanas. Okay. Como sucede en la terrena y en muchos lugares del país. Eso es otro tema. Marisa ha hecho una descripción tremenda de lo que vivió. Yo tengo que decir, para que vean que no es sectarismo, en favor de las autoridades, que donde quiera que se haga un tipo de actividad, las autoridades deben
que tengan un protocolo equivocado, que el protocolo no sea un protocolo adecuado para la época, etcétera, pero porque tú sabes que donde se hacen actividades siempre puede haber gente por interés particular, como es el caso de gente que controla en esa zona, como por interés político, de crear un disturbio que se le va a pegar al gobierno. ¿Entiendes? Entonces, el gobierno le asiste el querer, el deber de proteger lo que se vaya a hacer. El gobierno hizo un libreto, como dice Maritza, que consistía primero en tratar de que la marcha de Friusa no fuese un éxito. Y lo hizo, ustedes lo pudieron ver, con los anuncios de vocingleros del gobierno, que ya uno conoce quiénes son, diciendo de todo. Lo hizo con periodistas que ya conocemos su pedigrí, que quisieron humillar a uno de los principales promotores de esa actividad, y ideólogos, ¿verdad? Que quisieron humillarlo y para desacreditar lo que se iba a hacer ahí. Y eso fue la parte preventiva del gobierno, de su libreto. La actividad, que fue exitosa por demás, porque coincide con un sentir. Muy exitosa. Cuando tú ves que vienen gente de diferentes localidades, porque en diferentes localidades del país hay el mismo problema. Claro. Hay guetos en todo el país. Correcto. Y que ha aumentado tremendamente en estos 5 años de gobierno del presidente Abinader. Extremadamente. Porque ha habido mucha lenidad. Y si tú te buscas, a ti que te gusta mucho hurgar, Felidonio, ¿qué actividad tienen los que eran de la sociedad civil y de la Marcha Verde? Te va a encontrar, por ejemplo, con Wilfredo Lozano, que tiene un cargo en la frontera. Exacto. Que le permite... él es que dirige el instituto de... que tiene que ver con ingresos, ¿no? De haitianos. Es correcto. Y si te buscas cada uno de ellos está en puntos de agenda de los que ellos manejaban, ahora pagado por el gobierno. Entonces, por eso no se ve, Luis, y atención país, atención a los que nos están viendo, por eso ya no se ve esos llamados periodistas impolutos, defensores supuestamente de la dominicanidad, ya no se ven enfrentando al gobierno como lo enfrentaban anteriormente, ya están callados, están silenciados, porque pues se le cayó el velo, la población le quitó el velo de qué era realmente lo que ellos hacían. Era nomás que proteger intereses extranjeros en contra de los dominicanos. Exactamente. Entonces, mira, el gobierno, te expliqué que tenía un protocolo preventivo. Cuando ya se realiza la actividad, lo que intenta es coartarla. Tiene una parte de protección, que es que cuando tú te mezclas con la gente que está ahí, y si alguno te vocea algo, ahí se podía armar de todo. No, definitivamente que eso puede. Y esa parte hay que reconocerla, ¿verdad? Que le asistía esa responsabilidad. Lo que no era correcto era la agresión a los manifestantes. Era el uso indiscriminado de la violencia policial. Como quien dice, para que no vuelvan para acá. Así mismo. Entonces, esa parte es dañina, que eso fue ya dentro de la marcha. Que la marcha tuvo tanto impacto porque recoge un sentir igual o más que la Marcha Verde. Creo que es muchísimo más grande, porque el problema es un problema latente y en que nacional, lo han dejado acrecentar. Entonces, ¿qué le dice esa marcha al gobierno? Usted tiene un problema que usted tiene que crear planes para enfrentarlo. Porque el gobierno todo lo resuelve con publicidad. Claro. Entonces, y nos dio unos boches en la semanal, o sea que yo decía tipo dictador. Pueden marchar hasta con el dedo. Bájele 2, presidente. Bájele 2. Porque ahí no habíamos 2 gente, Luis, ni Felidonio. Sí, había mucha gente. Óyeme. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos eran miles. Ellos, porque tienen algunos estrategas ellos, post la actividad y el impacto de la actividad, ¿qué hacemos nosotros? En vez de sentarse y reflexionar qué programas creamos, ellos lo que están haciendo es, porque todo es con publicidad, porque lo que sí tiene el gobierno es un buen experto. No, y también un buen estratega de publicidad. Y el dueño de Punta Cana, que cabe decir
que de hecho fue el que le construyó la escuela en el sector de Mata Mosquitos a los haitianos. Está bien, pero sí, pero Diario Libre, tú sabes que es de esa familia. No, pero olvídate de eso, porque el Estado es que representa a la sociedad dominicana. Entonces, es el Estado que tenemos que hablar, porque los empresarios cada quien busca por su lado cómo hacer dinero y cómo hacerlo con mano de obra barata y tener un sistema semiesclavista. Yo no voy a atacar a los empresarios, porque los empresarios hacen lo que los gobiernos le dejen hacer. El empresario no tiene escrúpulos de ganar dinero. Entonces, ¿por qué yo le cargo el dado al gobierno? Porque ahora el gobierno viene de manera irresponsable, con la teoría del avestruz, como siempre digo, que mete la cabeza en la arena, deja el cuerpo afuera, pensando que nadie lo está viendo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que ahora está creando una estrategia. Si yo no sé si ustedes han dado seguimiento a los programas, para escuchar a la gente que es afiliada al gobierno, con buenas teorías, ¿oíste? Y con una falacia, que la falacia tú sabes que consiste en tú utilizar muchas verdades para decir una mentira. Claro. Pero sí, ¿eh? ¿Qué está diciendo el gobierno? Di tantas mentiras, repítela tantas veces que la gente va a creer que es verdad. Añádele, adórnala de verdades. Y saca la mentira al final. Y la mentira, exacto. ¿Qué están diciendo la gente apegada al gobierno? De manera irresponsable. Están diciendo que es verdad, que ese es un problema histórico. Están diciendo que Haití es un estado fallido. También. Están diciendo que el trasiego de haitianos es de hace mucho tiempo. Están diciendo que en Haití hay hambre, hay esto, hay de todo, y ellos tienen que cruzar para acá a buscar trabajo, y es verdad. Están diciendo todo eso para decir que el problema no es migratorio. Que el asunto es un problema humano, económico, geopolítico, que tienen que ver, que es verdad también, que tiene mucha responsabilidad la comunidad internacional, y eso es verdad. Ahora bien, el que tenga... está justificando el gobierno ahí, está justificando el gobierno. Pero escúchame, pero hasta la comunidad, que el gobierno ha denunciado en los foros internacionales el problema haitiano, y eso es verdad. Óyeme, el gobierno lo que no ha hecho, que yo quisiera sentarme como estamos tú y yo, yo quisiera sentarme como estamos tú y yo, con la batería de vocingleros que ellos tienen a conversar sobre el tema. Va y te dan una pela. No, que me la den a conversar sobre el tema. ¿Tú sabes cómo por qué? están esa gente de arrogante? El gobierno no ha ido a la comunidad internacional nunca a presentarle una propuesta ni un plan. Es correcto. No, él es lo que tiene una frasecita. Entonces, que ya estamos cansados de escucharlo. Nunca ha ido con un plan a la comunidad internacional a decir, por ejemplo, que el G20 aporte un 0.1 o un 0.1 de su presupuesto de cada país de eso para desarrollar Haití en 30 años y disminuir el problema. El gobierno no ha ido con un plan que establezca: vamos a crear en Haití las infraestructuras y en la frontera empresas exentas de impuestos para que inviertan en esos países y no tengan que venir para dentro de la isla. El gobierno no ha ido con ningún plan, ni lo tiene ni le interesa. Entonces, vamos a construirle 3 hospitales, por ejemplo, en la frontera para que esa parturienta... Ellos dicen que el problema no es migratorio. Mira, ¿cuál es la parte? Todo lo que ellos dicen, que es verdad, que es histórico, que Haití, que esto, no es responsabilidad del gobierno. Lo que sí es responsabilidad del gobierno es que todos los países del mundo tienen una política migratoria. Exacto, leyes. De legalizar al que reúne las condiciones y de expulsar de su territorio al que no las reúne. Como le está haciendo. Entonces, yo no he visto que quien dirige migración va a las paradas que el 50 o el 40% es de haitianos. No, motoconchista. El 60% ahora mismo. Bueno, pero ese 60%, ese 70%, más. Ese 60%, de cada 60, tú puedes estar seguro que hay 50 o 55 que no tienen licencia porque no tienen nacionalidad. Claro. Ni no tienen papeles. No le pueden dar residencia. Si no tienen residencia, no pueden tener licencia. Entonces, estamos hablando de motoconchistas que andan en una moto sin licencia, transportando dominicanos. Así es. Que es fácil de irlo a buscar y hacer la redada. Yo no he visto que el gobierno ha creado un programa vía las EDE para que verificar cuáles personas con apellido
en creol o en francés, haitianos, tienen contrato de alquiler que han sacado luz para ubicar si tienen residencia, porque se le dio contrato de alquiler, ¿entiendes? Tú estás soñando. Yo no he visto que el gobierno ha rendido un informe de por qué, tú sabes, tú tienes tu esposa y tú sabes lo que sucede cuando he estado embarazada. La dama que está aquí ha estado embarazada. Yo tengo hijos y sé lo que sucede. Cuando una mujer está embarazada, para tú trasladarla de una esquina a otra, a que vaya a parir. Pero las haitianas, yo no sé, parece que vienen en helicóptero o en el tren bala de China y entran al país, nadie la ve, migración no la ve, yo la veo en los hospitales cuando van a parir y le dan prioridad. Un programa corrupto donde hay dinero que se mueve para que entren, pero además hay una autorización presidencial en virtud de un programa de dejar que entren por la frontera, de que lleguen a los hospitales, porque tú pudieras decir, un haitiano cruzó por el masacre, por el monte. Sí. Un haitiano le dieron dinero, pero una embarazada no puede ni moverse. No puede venir en un vehículo lleno de haitianos. De esos vehículos, camionetas que sacan 40 haitianos en una camioneta que yo no sé cómo caben. Ellos son flaquitos. Una embarazada no puede venir porque, que vienen en ambulancias. Porque muere ahí el feto. Y en 911. Entonces, yo no he visto que ha tomado ninguna medida, ni ha tomado ninguna medida contra nada el gobierno. Entonces, que no vengan ellos a querer sacar las castañas del fuego y tirarle el problema, la parte que le corresponde al gobierno, a la comunidad internacional, a la marcha de Friusa, a los partidos políticos. Los últimos que han dicho, esa marcha, en vez de ser a Friusa, debe ser hacia la ONU, para la comunidad internacional. Óyeme, qué irresponsable este gobierno. Eso fue un acto de irresponsabilidad del Qué irresponsable. canciller. Ahora están creando, porque todo lo que están pensando es el costo político que tuvo esa marcha para ellos. No, porque déjenme decirle, ustedes despertaron un monstruo que va a ser muy difícil de detener ya. Bueno, a partir de esa marcha, ya la correlación de fuerza cambió hace rato. Y es un gobierno que está a la defensiva en muchos temas, pero en un tema que el gobierno lo utilizó en campaña, lo politizó a su favor. Porque si este es un gobierno, fue irresponsable. Lo último que dijo Luis Abinader, que por ahí andan los videos, es que en 2 meses no iba a haber un haitiano. En 6. En 6 meses, ¿por qué dije? 6 meses, sí. Bueno, pues qué gracia que me corrige para que no me mientan la plana. Para decirlo como fue, ¿verdad? Y en 6 meses no iba a haber un solo haitiano. Para eso yo voy a usar migración. Y lo dijo. Y hay leyes, y hay... Yo sé, yo lo vi. Cuando le dijo a un aliado que tiene un programa, un vocinglero, cuando le dijo, pero ¿qué usted piensa hacer? No, en 6 meses. Eso no se resuelve porque no se quiere resolver, don Guillermo. Sí, bueno, Felidonio, te dejamos saber qué tú opinas sobre esa marcha ya para cerrar. Mira, la verdad es que el gobierno preparó, como tú acabas de decir, tú estuviste en un lugar de los hechos, preparó el escenario para que simplemente los dominicanos en su país caminaran un kilómetro y medio, más o menos, chimán, chimeno. Lo llevó a una enceronada porque el gobierno sabe realmente que esa es una zona, es un sector que está controlado ahora mismo por inmigrantes ilegales. El gobierno lo sabe. Lo que pasa es que se hace de la vista gorda porque es un gobierno permisivo, cómplice de esa situación. Por eso yo tengo años, no meses ni días, años diciendo que aquí por lo menos mínimo, pueblo dominicano, aquí mínimo tenemos que tener 4 millones de ilegales. El que esté legal, perfecto, bienvenido sea y aplaudimos el que esté y que reúna las condiciones para estar legal en nuestro país. Pero aquí hay mucho más de 4 millones de ilegales y es el gobierno el culpable de esa situación. No es Luis, no es Marisa, no es Felidonio, no es el gobierno. Por consiguiente, nosotros como dominicanos tenemos que continuar exigiéndole al gobierno que cumpla la ley de migración, que actúe en consecuencia, porque ese consumo, ese gasto que hace el gobierno, que hacen los ilegales en hospitales,
en educación, en las universidades, le hace falta a un dominicano. Esos miles de millones de pesos que se gastan en los ilegales, que muchas veces, o que no pagan impuestos, pues no hay manera como pagar impuestos, pues se le está quitando a los dominicanos. Es una carga que tienen los dominicanos cada día. Gobierno, el presidente actual, del presidente Luis Abinader, tiene que actuar porque así lo exigen los dominicanos. Y como nosotros no somos baúl de nadie, tenemos que decírselo acá. Igual, pues, animamos a ustedes que no están viendo, no están observando, pues, active la campanita, denle a seguir, suscríbase al canal Baúl de Nadie. Cerramos este capítulo hasta aquí. Hasta la próxima.